Mi tía perdió la cabeza y trató de acabar con la vida de su propio hijo, convencida de que era un mandato divino. Desde que era niña, mi tía Carolina se destacó por su profunda religiosidad. Nacida en un hogar devoto, creció rodeada de sermones, rezos y rituales que impregnaban cada aspecto de la vida. Su madre, estricta y entregada, le inculcó que la fe era el único camino hacia la salvación, y desde entonces, Carolina absorbió cada palabra con un fervor casi ciego. Durante su adolescencia, mientras sus amigos disfrutaban de la libertad típica de esa edad, ella se volcó aún más en la religión. Pasaba horas en la iglesia, se rehusaba a participar en actividades sociales y aseguraba que en cada palabra de la Biblia hallaba la verdad absoluta. Con el tiempo, la gente notó que su fe era excepcionalmente intensa. No se trataba solo de asistir a misa. Carolina estaba convencida de que Dios le hablaba en sueños y le enviaba mensajes divinos que guiaban cada una de sus decisiones. Al casarse, se esperaba que esa devoción se convirtiera en una fuerza estabilizadora para su nueva familia. Sin embargo, algo cambió. Pronto quedó claro que, en lugar de armonizar su vida, la fe de Carolina comenzó a consumirla. Empezó a distanciarse de las reuniones familiares y a mostrar actitudes extrañas. Su esposo trataba de comprenderla, pero cada conversación se transformaba en un monólogo sobre castigo divino y pruebas que, según ella, solo Dios podía imponer. Poco a poco, Carolina se aisló en su propio mundo, y sus plegarias se volvieron cada vez más intensas y desesperadas. Uno de los primeros indicios de que algo andaba mal fue su insistencia en que su único hijo, a quien cariñosamente llamaban Joselito, debía ser protegido de las influencias corruptas del mundo exterior. Carolina prohibió que su hijo asistiera a la escuela de forma regular y limitó drásticamente sus interacciones con otros niños, argumentando que el ambiente escolar estaba lleno de pecados y tentaciones que podrían manchar su alma. Mientras algunos padres se burlaban de aquellas advertencias, otros empezaron a preocuparse al ver cómo Joselito se marchitaba, volviéndose tímido y retraído. A medida que pasaban los años, su lenguaje se tornó más enigmático y oscuro. En reuniones familiares susurraba sobre visiones y mensajes que recibía, diciendo con mezcla de temor y exaltación: Dios me habló anoche y me mostró el camino para purificar a los elegidos. Nadie comprendía del todo lo que intentaba decir, pero todos sentían que detrás de sus palabras se gestaba algo perturbador. Los rumores comenzaron a circular en la comunidad. Algunos decían haber visto a Carolina recorrer los pasillos de la iglesia en plena noche, murmurando plegarias y llevando consigo una calma inquietante. Otros recordaban momentos en que, entre lágrimas, mencionaba que su hijo estaba en peligro de perderse para siempre, si no se sometía a un sacrificio necesario. Sin embargo, en aquellos tiempos, cualquier voz crítica era silenciada por el aura de santidad que la envolvía. Para muchos, Carolina era simplemente una mujer de fe excepcionalmente intensa. Para otros, ya se vislumbraban las primeras grietas de una obsesión que sin duda se transformaría en algo inhumano. Lo que nadie imaginaba era que esa devoción mal dirigida sería el preludio de un horror que sacudiría a toda la familia y a la comunidad. La semilla del fanatismo estaba plantada, y el camino hacia una tragedia ineludible comenzaba a abrirse lentamente. A medida que pasaron los años, empecé a notar que la obsesión de mi tía Carolina se intensificaba de manera escalofriante. Lo que al principio parecía una simple devoción se transformó en comportamientos irracionales y finalmente en actos que nadie en la familia se atrevía a cuestionar abiertamente. Yo vivía en una atmósfera opresiva, sintiendo que cada día la distancia entre ella y el resto de la familia se hacía más abismal. Recuerdo cómo pasaba horas encerrada en su estudio, rodeada de libros sagrados y diarios repletos de inscripciones que describían visiones y mensajes divinos. Escuchaba sus oraciones, tan intensas y desesperadas, y me estremecía al pensar en lo que podía estar sucediendo en su mente. En cada reunión familiar, susurros sobre la voluntad de Dios y el destino de su único hijo, Joselito, llenaban el aire. Yo veía en sus ojos una mezcla de temor y determinación, una convicción que no dejaba lugar a dudas. Para ella, la protección de Joselito era una misión casi sagrada, aunque su manera de hacerlo se volviera cada vez más perturbadora. No pasó mucho tiempo antes de que los rumores comenzaran a crecer en la comunidad. Algunos familiares que siempre habían admirado su fe empezaron a hablar en voz baja sobre las noches en que se escuchaban rezos agudos y palabras ininteligibles en la casa de Carolina. Yo misma noté que Joselito, quien antes rebosaba de vida, se mostraba cada vez más retraído y silencioso. Cada vez que miraba su rostro, lleno de inocencia y confusión, mi corazón se encogía de dolor. Una noche en particular, la atmósfera en casa se volvió casi insostenible. El silencio se mezclaba con el sonido de la lluvia golpeando la ventana, mientras los gemidos y lamentos provenían de la habitación de Joselito. No pude dormir. Algo en mí me decía que algo terrible estaba por suceder.
Al amanecer, mi madre corrió hacia el cuarto del niño, pero al encontrarlo vacío, el miedo se apoderó de todos nosotros. La incertidumbre y el desconcierto se hicieron presentes en cada mirada, en cada susurro ahogado en la casa. Esa noche marcó un antes y un después. La policía tuvo que intervenir ante la desaparición de Joselito, y el caos se instaló en nuestro hogar. Entre gritos y sollozos, todos nos dimos cuenta de que la situación había escalado más allá de lo imaginable. Durante la investigación se revelaron detalles inquietantes. Carolina afirmaba que había tomado una decisión extrema para salvar a su hijo, guiada por lo que ella creía que era la voluntad divina. Los testimonios de los vecinos y familiares eran confusos, llenos de contradicciones, pero yo recordaba con claridad la fría determinación en el rostro de mi tía esa noche. La evidencia que emergió de las grabaciones caseras y los interrogatorios fue escalofriante. Carolina había llevado su fanatismo al límite, justificando cada acto con la convicción de que Dios la había elegido para proteger a Joselito de un destino corrupto. El ambiente familiar se fracturó en ese instante, los murmullos se transformaron en acusaciones, y la fe ciega que una vez todos compartimos se convirtió en una nube de sospecha y temor. Yo, que había crecido admirando a Carolina, me vi obligado a enfrentar una realidad dolorosa. La devoción extrema puede volverse una prisión, y en el caso de mi tía, esa prisión se volvió mortal para el inocente Joselito. Desde esa noche oscura mi vida cambió para siempre. La traición de la fe se apoderó de nosotros, y cada día me pregunto cómo es posible que en nombre de la salvación se puedan cometer actos tan desgarradores. Y así, mientras intentamos recomponer los pedazos de lo que fuimos, la sombra de esa noche de terror continúa persiguiéndome, recordándome que a veces las verdades que se ocultan en el silencio pueden destruirlo todo. Después de aquella noche devastadora, mi mundo se convirtió en un torbellino de incertidumbre y dolor. La desaparición de Joselito, aunque fue rescatado a tiempo, dejó una herida profunda en nuestra familia. Durante días el silencio se impuso en la casa, roto solo por los sollozos y las plegarias que Carolina entonaba sin cesar. Mi madre y yo estábamos inmersos en un abismo de tristeza, mientras cada rincón nos recordaba lo que habíamos perdido. La policía comenzó una investigación formal, y poco a poco, la verdad comenzó a salir a la luz. Descubrieron que mi tía Carolina había estado profundamente influenciada por grupos radicales, cuyas creencias distorsionadas la habían llevado a una espiral de fanatismo. Los diarios y documentos encontrados en su estudio detallaban sus delirios. Creía que Dios le hablaba en sueños y le ordenaba purificar la vida de Joselito a cualquier costo. La evidencia era clara, pero aún así, la situación era más compleja de lo que imaginábamos. El juicio no fue fácil. Recuerdo la sala del tribunal, llena de familiares, vecinos y periodistas, todos con el rostro marcado por el dolor. Los testimonios fueron impactantes, pero también revelaron la vulnerabilidad de Carolina. Un hombre relató cómo, de niño, Carolina lo había alejado de su familia, sumiéndolo en un aislamiento extraño y justificando sus actos como una misión divina. Sin embargo, a medida que avanzaba el juicio, las pruebas también mostraron que, en gran parte, Carolina había sido víctima de una manipulación mental y emocional por parte de aquellos que la habían influenciado. El fiscal presentó una acusación fuerte, pero la defensa argumentó que, aunque Carolina había cometido actos crueles, sus acciones eran el resultado de un trastorno mental severo. El tribunal reconoció su responsabilidad, pero también consideró que su salud mental jugaba un papel crucial en los hechos. Como resultado, no se dictó una condena tan severa como muchos esperaban, pero sí se le retiró la custodia de Joselito de manera inmediata, y se ordenó su tratamiento en una institución especializada. La decisión de la corte fue clara: no podía seguir ejerciendo influencia sobre el niño. Joselito fue puesto bajo la custodia de su familia inmediata, y aunque la herida emocional era profunda, al menos se sentía que estaba a salvo. Su mirada, aún distante, comenzaba a mostrar signos de recuperación, aunque el proceso sería largo. En cuanto a Carolina, se le asignó un tratamiento psicológico, pero su camino hacia la curación sería un proceso difícil y solitario. A pesar de la sentencia moderada, la noticia de lo sucedido rápidamente se esparció por la comunidad. Las personas que una vez confiaron en ella se sintieron traicionadas, pero el rechazo hacia Carolina fue menos una condena feroz que un intento de comprensión de una mente rota. La iglesia, que antes había sido su refugio, también se vio afectada por el escándalo, pero no llegó a cerrarse. Algunos intentaron restablecer la fe, mientras otros se alejaron por completo. El tiempo pasó, y mientras Joselito intentaba encontrar su camino de regreso a la normalidad, yo me encontraba escribiendo sobre todo lo que había sucedido. Decidí que compartir mi experiencia podía ayudar a otras personas a comprender que, aunque la fe puede ser poderosa, también puede volverse peligrosa cuando se desvirtúa. A través de foros y charlas comencé a hablar sobre lo que habíamos vivido,
con la esperanza de evitar que otros cayeran en los mismos errores. Aunque la sombra de lo ocurrido nunca desaparecería por completo, ahora podía ver las cosas desde otra perspectiva. La justicia había sido parcial, pero al menos había dado un paso para restaurar el orden y proteger a quienes más lo necesitaban. Y mientras el tiempo seguía su curso, me aferraba a la esperanza de que las cicatrices, aunque profundas, podrían sanar. La historia de mi tía sigue siendo un recordatorio de que incluso cuando las creencias se desbordan, siempre existe la posibilidad de redención y curación. No todo está perdido, y en cada nuevo día encuentro un poco más de paz. Eso ha sido todo por hoy, y recuerda darle like y suscribirte al canal para más. Chao, chao.